Buenos días, hermanos. Para mí es un placer poder hoy compartir con ustedes un mensaje que creo realmente de corazón que Dios tiene hoy para nosotros. Y seguimos con nuestra serie de Fábrica de Héroes. Y para empezar, quisiera empezar con una pregunta. Cuando ustedes piensan en el nombre Billy Graham, ¿qué es lo primero que viene a sus cabezas? Quizás lo primero que acabas de pensar es un gran evangelista, una persona usada por Dios como consejera de presidentes en Estados Unidos. Quizá pensaste en estadios llenos de gente escuchando el mensaje del evangelio. Ahora, si nos detenemos por un momento y pensamos, ¿cuál es el pasado de Billy Graham? Previo a todo esto que conocemos o hemos escuchado, ¿de dónde viene él? Si investigamos un poco, podríamos darnos cuenta que Billy Graham es una persona que nació en una granja lechera. Ahora también Billy Graham, cuando llegó a los pies de Cristo, inicialmente él empezó a asistir a un grupo de jóvenes de su comunidad, de su ciudad, y él fue echado de ese grupo de jóvenes porque era considerado muy mundano. Ahora, también cuando estuvo en su escuela superior, casi fue expulsado de la misma. Ahora, quisiera que pensáramos en otra persona. Cuando pensamos en el nombre de Moisés, ¿qué es lo primero que viene a nuestras cabezas? Quizá ahí también donde estamos en este momento estás pensando en la zarza ardiendo, estás pensando en las 10 plagas, estás pensando en cuando Dios abrió el mar rojo, cómo hizo esos milagros, cómo Dios lo usó para darle de comer al pueblo, el maná, todas las cosas que Dios hizo, cómo Dios lo usó para guiar al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. También cómo es considerado actualmente por los judíos como el mayor profeta de su historia. Incluso si vamos un poco más allá, podríamos pensar y analizar un poco y pensar, ok, ¿qué nos viene a nuestras cabezas, a nuestras mentes cuando pensamos en el carácter de Moisés? Y pensando en esto, leyendo un poco, fui a leer lo que algunos rabinos dicen de él. Y hay un rabino que se llama Pinchas Brenner, el cual hace mención a dos aspectos del carácter de Moisés que me llamaron muchísimo la atención. Uno de ellos es la solidaridad que él tiene con el perseguido. Y el otro es el compromiso ineludible que él tiene con la justicia. Sin embargo, si por un momento nos sentamos a pensar cuál es el pasado de Moisés, de dónde viene él previo a todas estas cosas que nos vienen a nuestra cabeza. Moisés viene de una infancia complicada. Él, cuando nació, durante sus primeros 3 meses de vida, su familia, su madre y su padre tuvieron que esconderlo porque querían matarlo. Posteriormente a esto, su madre en desesperación lo pone en una canasta en un río esperando que Dios haga un milagro y se salve. Lo encuentra la hija del faraón y sabemos que su madre lo cría, pero posteriormente a eso su mamá tiene que entregarlo a la hija del faraón para que sea criado en el palacio bajo una cultura pagana, bajo la cultura egipcia. Si vamos más adelante en la historia, vemos también a un Moisés que asesinó a un egipcio. Vemos a alguien que huyó debido al miedo que tenía de lo que el faraón podía hacer en contra de él en ese momento. Pero también, posteriormente a esto, vemos a alguien que fue pastor de ovejas durante 40 años, posterior a ser parte de la familia más importante en Egipto. Por un momento, quisiera que pensáramos en la siguiente pregunta ahora. ¿Qué viene a nuestras cabezas, a nuestras mentes, cuando pensamos en nosotros mismos?
¿Qué es lo que viene a nuestras cabezas en ese momento? ¿Vemos cosas positivas o vemos cosas negativas? ¿Pensamos y podemos enumerar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas y las obras que Dios ha hecho a través nuestro para bendición de otros? ¿Qué es lo que viene a nuestras cabezas en ese momento? Hoy quisiera que habláramos de 3 puntos, de 3 cosas que podemos ver en la vida de Moisés. 3 cosas que también nos hablan acerca de las promesas de Dios. Cosas que no solamente nos hablan de las promesas de Dios para Moisés y para el pueblo de Israel, sino cosas que nos hablan de las promesas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y esas 3 cosas son las siguientes. 1. Dios usará nuestro pasado. 2. Dios puede darle un giro a nuestras vidas. Y 3. Dios solamente lo hará si se lo permitimos. Y con esto quisiera que vayamos al primer punto. Dios usará nuestro pasado. Dios desea usar el pasado de cada uno de nosotros para su gloria. Tanto para nuestro beneficio como para el beneficio de las personas que están alrededor nuestro. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Leo en la versión Reina Valera 60. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No debemos negar nuestro pasado, sino reconocerlo y aceptarlo, ya que Dios desea usarlo para su gloria. Ahora, quizá en este momento ustedes pueden estarse preguntando ¿por qué Lucas está hablando de esto? ¿Por qué es importante reconocer y aceptar nuestro pasado? ¿Y cuál es la relación que esto tiene con las promesas de Dios? Para poder entender esto, y es algo en lo cual Dios me ha estado hablando al preparar este mensaje, es lo siguiente. 1, recordemos algo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia, nosotros somos el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Cada uno de nosotros tenemos una función en ese cuerpo. Todos somos miembros de ese cuerpo. Cada uno de nosotros, vos, yo, todos, cada uno tiene una función importante que no puede llevar a cabo el otro. Y Dios desea actuar y llevar a cabo su plan a través de su iglesia en la tierra. Esto lo vemos cuando Pablo escribe en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Ese es el primer punto. Y lo repito, recordemos que somos su cuerpo en la tierra y Dios actúa a través nuestro. Segundo punto en este sentido, Dios cumple sus promesas. Y quisiera repetir un versículo que ha sido mencionado ya varias veces a lo largo de esta serie. Y es Números 23:19, que dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si tenemos en cuenta estos 2 puntos que acabo de mencionar y los creemos, será claro para cada uno de nosotros que Dios usará nuestras vidas para cumplir sus promesas en la vida de los demás y también en la vida nuestra. De la misma manera en la que Dios usó a Moisés para cumplir la promesa que él le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de darles la tierra prometida, esa tierra de Canaán. Y es una promesa que vemos que Dios le da a Abraham y lo podemos encontrar en Génesis 17 del 1 al 8. Y que luego, cuando José está por morir, vemos que José
le dice a sus hermanos y a su descendencia que Dios los va a sacar de esa tierra para ir a la tierra que Dios había prometido, haciendo referencia a esa promesa que había sido dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios tenía un propósito y usó el pasado de Moisés para cumplir la promesa que él le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, como previamente lo mencionaba. El pasado de Moisés lo preparaba para esa labor. El haber crecido en el palacio del faraón le enseñó cómo funcionaba la corte del faraón. El haber estado allí también le daba acceso ahora al faraón. Tenía un pasado también que le había enseñado compasión. Podemos ver dos historias. Una cuando él defiende al egipcio, al hebreo del egipcio. Tal vez no lo hizo de la mejor manera, pero él lo defendió. Él también, posteriormente en la historia, vemos que defiende a las hijas de Jetro cuando están en el pozo y los demás no les dejaban tomar el agua para el rebaño. Él las defiende y él le da de tomar agua al rebaño. Ahora, también en el pasado de Moisés, vemos que fue alguien que durante 40 años fue pastor de ovejas en el desierto. Me llama sumamente la atención que grandes hombres de Dios en la historia de la Biblia fueron pastores de ovejas. También podemos ver esto en la vida de David. Dios usó el pasado de Moisés para prepararlo para la obra y para cumplir la promesa que él le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese pacto abrahámico que encontramos en la Biblia. Ahora, Dios de la misma manera puede usar mi pasado y tu pasado para la gloria de Él y para cumplir sus promesas en la vida de otras personas. Y quisiera con esto ilustrarlo con un ejemplo. En Filipenses 1:6 encontramos una promesa de Dios. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Una de las cosas que muchos debemos hacer para que Dios nos siga perfeccionando es perdonar. No hablo frecuentemente de este tema porque es algo que quizá me hace sentir vulnerable, es algo que hasta cierto punto también me hace sentir un poco juzgado por todo el tiempo que me tomó hacerlo. Y es respecto a mi proceso, el proceso que Dios, por el cual me llevó para perdonar a mi papá. Esto por el abandono que yo sentí posterior al divorcio de mis padres. Cuando mis padres se divorciaron, si alguien me decía: Lucas, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, mi reacción era: ajá, claro que sí. Hace algunos años me invitaron a predicar y Dios en ese momento me llevó a hablar acerca del tema del perdón y por ende compartí mi testimonio. Posteriormente a hablar acerca de mi testimonio, una semana después una persona se me acercó para contarme acerca de que una muchacha que había estado escuchando la prédica, cómo Dios le había hablado y cómo Dios la había llevado a tomar la decisión de perdonar a sus padres y perdonar a su papá por una situación particular que ella tenía. Dios, a través de esto, permitió usar mi pasado para ir perfeccionando a esta muchacha a su imagen, lo cual es una promesa que Dios le da a ella. No importa cuál es tu pasado, no importa cuál es mi pasado. No importa si creemos que es malo, no importa si creemos que Dios no lo puede usar. Él lo usará si nos disponemos a ser sus instrumentos, así como lo fue Moisés.
Tengamos presente que nuestro pasado explica mucho de dónde estamos hoy, espiritualmente, de dónde estamos hoy personalmente, de dónde estamos hoy a nivel familiar. Pero tengamos claro algo: nuestro pasado no es lo que determinará nuestro futuro. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al segundo punto. Dios puede darle un giro a nuestras vidas. Moisés no solamente vio ver cómo se iba cumpliendo la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés no solamente vio cómo Dios actuaba en ese sentido, sino que también él fue testigo no solo de las maravillas que Dios hizo, pero de las promesas que Dios le había dado, cómo se iban cumpliendo, cómo esas promesas que él había recibido de parte de Dios se iban cumpliendo, y cómo se iban cumpliendo también a un nivel tal que Dios llega a hacer con Moisés uno de los 8 grandes pactos que se habla que hay en la Biblia. En Éxodo 3:12, cuando Dios le habla a Moisés a través de la zarza ardiendo, Dios no le promete a Moisés que él iba a estar con él. Dios le promete, a Moisés que él iba a estar con él, y le da varias señales. Fue en ese evento donde Dios le da un giro a la vida de Moisés, para no solamente cumplir el pacto que Dios había hecho con Abraham, sino para mostrarle Dios a Moisés que él puede cumplir, y él cumple sus promesas que él le iba a dar. Esto sin importar el pasado que Moisés pensaba tener, esto sin importar lo que Moisés pensaba hacer o lo que su pasado hacía sobre él. Más bien Dios veía un pasado que él podía utilizar. Dios tiene el poder para darle un giro a nuestras vidas. Tengamos esto presente. Dios desea, Dios anhela hacerlo. Dios desea perfeccionarnos a cada uno de nosotros, a vos, a mí, a su imagen, a la imagen de Cristo, a la imagen de Jesús. Y esto es una aventura que va a estar llena de retos, de alegrías, de tristezas, pero va a ser una aventura que nos va a permitir también ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Así como fue para Moisés esa aventura también de guiar al pueblo de Israel. Imagínense, por 40 años por el desierto, guiar al pueblo de Israel, pero cómo en esa aventura Dios le mostró cómo Él es un Dios de amor, un Dios que provee, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que siempre está ahí para nosotros, un Dios que deseaba y iba a cumplir la promesa que le había dado al pueblo de Israel. La pregunta no es si Dios cumplirá. La pregunta aquí es si nosotros vamos a permitirle a Dios hacerlo. Durante esta aventura es que experimentamos de primera mano, como lo hablábamos, ver la mano de Dios, ver el cumplimiento de sus promesas en la vida de otros y en nuestras vidas. Quizás Dios no nos va a hablar a través de una palmera en la playa, si es lo que estamos esperando. Pero Dios genera momentos en nuestras vidas que son determinantes. Momentos en los que tenemos que tomar una decisión, la cual Dios usará para darle un giro a nuestras vidas. Y quizá podemos pensar, y vienen a mi cabeza tal vez cosas que podemos considerar como pequeñas o como cosas grandes que tenemos que decidir y que Dios usará. Voy a empezar con una que quizá podemos pensar que es una decisión pequeña, pero tiene un impacto grande. Por ejemplo, nos invitan a ir y participar de ir a entregarle comida a personas que no tienen un hogar.
A muchos de nosotros, siendo muy honestos, nos da pereza, a otros nos da vergüenza, a otros nos da inseguridad, y por esas cosas decidimos no ir. Sin embargo, al que va, Dios le va a permitir experimentar de primera mano cómo Él cumple su promesa de provisión para esa persona que está en necesidad. Y no solamente eso, al que va, Dios usará eso para irlo perfeccionando a la imagen de Cristo, lo cual es una promesa que tenemos los cristianos de algo que Dios seguirá haciendo hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, hay momentos que quizá podemos considerar como de grandes decisiones. Sin embargo, aclaro nuevamente, sean pequeñas o sean grandes decisiones, todas estas pueden tener y tienen un impacto eterno en la vida de muchas personas, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de las personas alrededor nuestro. De esta manera viene a mi cabeza un ejemplo de una decisión quizá que podríamos considerar como grande, ¿ok? Cuando yo estaba por graduarme, tenía 3 caminos que podía seguir. Uno de ellos era empezar mi vida laboral. El segundo de ellos era tomar una beca en Alemania. Y el tercero era ir como misionero 2 años. Algunas personas me decían, no Lucas, empezá a trabajar ya, así empezás de una vez a hacer dinero, empezás a prepararte. Otros me decían, no, mejor anda a Alemania, te preparas mejor, y así cuando regreses puedes hacer más dinero. Y algunos cuantos me decían, escucha a Dios, creemos que Dios te está llamando, debes de ir como misionero. Al final, Dios me llevó y Dios me guió a tomar esos 2 años de misionero. Y Dios usó esto realmente para darle un giro a mi vida. Aun cuando en ese momento yo podía estar pensando, bueno, durante esos 2 años yo tengo que levantar mi soporte, no voy a recibir dinero, más bien tengo que conseguir dinero para pagar, tengo que trabajar 6 días a la semana. Pero Dios usó esto y cada una de estas experiencias, incluso esa experiencia de levantar soporte, para darle un giro a mi vida, para cambiar mi vida, para moldearme a su imagen. Durante ese tiempo, Dios me enseñó de primera mano ver cómo Él cumple sus promesas, ver cómo Él veía, cómo yo podía ser un instrumento de Él en sus manos, en su misericordia, a pesar de mi pasado, a pesar de mi historia, a pesar de todos mis errores y mis debilidades, cómo Dios me usaba para ver sus promesas cumplidas en la vida de personas alrededor mío. Pero también cómo yo podía ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Cómo incluso cuando muchas personas dejaron de darme apoyo económico, cómo Dios proveyó. Cómo Dios siempre estuvo allí. Cómo Dios me sostuvo. Y esto fue maravilloso, ver de primera mano la gloria de Dios, de experimentarlo, de vivirlo, de estar ahí. Todos los días Dios quiere darle un giro a nuestras vidas. No es solo de vez en cuando. Sea a través de pequeñas o de grandes decisiones. Pero el que esto suceda dependerá solamente de que nosotros tomemos un paso de fe y nos decidamos a obedecer. Esto me lleva al tercer punto. Dios solamente lo hará si se lo permitimos. Moisés, antes de obedecer a Dios, le puso muchas excusas. Y a través de la historia de Moisés podemos encontrar, cuando estaba hablando con Dios en la zarza, de 5 excusas o 5 argumentos que Moisés le da a Dios de por qué él no debía de ser la persona que debía de ir. Y muchas veces me encuentro a mí mismo y nos escucho a nosotros haciendo lo mismo que estaba haciendo Moisés. Y el primer argumento que le hace
Moisés a Dios es, lo encontramos en primera de Éxodo 3:11, dice, ¿y quién soy yo? Luego, en Éxodo 3:13, en su segundo argumento, Moisés le dice a Dios, ¿qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? Estamos hablando de cómo se llama el que me envía, le decía Moisés. Estaba hablando, y ahí es donde Dios le revela su nombre a Moisés. Tercero, lo encontramos en Éxodo 4:1. Moisés le dice al Señor, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? El cuarto argumento de Moisés lo encontramos en Éxodo 4:10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y quinto, en Éxodo 4:13, Moisés le dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. En ese momento fue cuando Dios ardió en ira. Y la Biblia no nos describe mucho de lo que sucede en ese momento, pero lo que sí sabemos es que en ese momento Moisés obedece. Y pensando en esto, me pongo a ver cómo muchas veces he puesto argumentos a Dios de por qué yo no soy la persona correcta para ser usada por Él. Cómo yo no soy la persona correcta para ir y bendecir a otras personas a través de llevarles alimento, comida. Cómo no soy quizás la persona correcta para ir y enseñarle a alguien acerca de algo que le puede servir para mantenerse y mantener su economía. Puedo encontrar muchas veces verme a mí mismo haciendo lo que hizo Moisés. Y me pregunto, tengo yo que llegar al punto de llevar a Dios a arder en ira para yo obedecer a Dios? ¿O es algo que voy a hacer porque sé que Dios desea hacerlo por mi bien, porque sé que Dios a través de eso desea mostrarme sus promesas cumplidas? Moisés, recordemos, no hubiera experimentado la grandeza de Dios, él no hubiera visto las maravillas que Dios hizo. Imagínense, en abrir el mar, ver y estar en el momento en el que el mar rojo se abrió. Él no hubiera experimentado nada de eso si él al final no hubiera obedecido a Dios. Como mencioné previamente, Moisés no solamente llegó a ver la promesa de Dios cumplida hacia Israel, hacia el pueblo de Dios, sino que también llegó a ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, las promesas, lo que Dios le había prometido que él iba a hacer. Dios le cumplió cada cosa que él había dicho que iba a hacer. Pero no solamente esto, como también lo mencioné previamente, Dios llega a ser con Moisés y a través de Moisés, con el pueblo de Dios, uno de los 8 grandes pactos que se encuentran en la Biblia. Y este es el llamado pacto mosaico o sinaítico. En la Biblia encontramos promesas de Dios que son incondicionales, pero también podemos encontrar promesas de Dios que son condicionales. Cuando hablo de promesas incondicionales, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de promesas incondicionales, son aquellas en las que la Biblia, Dios dice, yo voy a hacer esto, sin importar qué. Él lo va a hacer y listo, punto. Y sabemos que Él lo va a hacer porque Él es Dios y porque Él lo cumple. Él no es mortal, como decía Números. Pero también encontramos promesas condicionales. Y con promesas condicionales me refiero a aquellas que ya tenemos la certeza de que Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Dios va a cumplir su parte. El tema aquí es que para que eso suceda, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. ¿Y a qué me refiero a esto? Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros no queremos que Dios enderece nuestros caminos? Que si vamos en el camino incorrecto, Dios nos traiga de nuevo al camino correcto. ¿Quiénes de nosotros no queremos eso? Yo personalmente lo anhelo, lo quiero. Y esto es algo que encontramos en Proverbios 3:6. Sin embargo, si nos vamos
a la primera parte de este versículo dice que esto sucederá si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos. Si nosotros no reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él no va a poder enderezar nuestras sendas en ese sentido. Tenemos que hacerlo. La promesa de Dios está ahí. Él la tiene para nosotros, pero nosotros tenemos que también cumplir nuestra parte. De la misma manera, en todo este tiempo de la pandemia, viene a mi cabeza este pasaje de Crónicas 7:14 que dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Algunas veces me he visto orando y diciéndole a Dios que no veo su mano como Él me lo ha prometido. No veo su mano en medio de toda la situación que estamos viviendo. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pero ¿será que estoy pidiéndole a Dios que Él cumpla su promesa sin que nosotros, su pueblo, hayamos cumplido nuestra parte? Hoy vivimos bajo circunstancias que muchas veces nos desalientan, nos angustian, circunstancias complicadas, difíciles. Cada uno de nosotros vive alguna circunstancia particular a partir de la situación en la que vivimos hoy en día. Y algunas veces nos ve orando a Dios para que Dios sane nuestra tierra, como dice Crónicas, para que Dios quite el coronavirus. Pero después de estar preparando esta enseñanza, me pregunto si nosotros como su pueblo, y cuando hablo como su pueblo, hablo de el pueblo de Cristo, todos los creyentes alrededor del mundo, si realmente nos hemos unido a una voz, si nos hemos humillado, si hemos orado, si hemos buscado y abandonado nuestra mala conducta. Algunas personas hoy en día están viviendo momentos de gran necesidad aquí en nuestra comunidad, quizás hasta en nuestra misma iglesia. Esto a causa de la pandemia, a causa de las restricciones de movimiento que estamos viviendo. Y me pregunto primeramente a mí mismo, y también quisiera preguntarle a ustedes, si nosotros realmente estamos permitiendo que Dios nos use para que estas personas vean las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. O si estamos muy ocupados pensando en ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Si estoy sencillamente de una forma egoísta pensando en ver cómo Dios va a hacer esto en mi vida. ¿Cuántas personas en este momento quizás están necesitando comida y quizás yo tenga comida para compartir con otros? Y nos pregunto, ¿estamos compartiéndola? Estamos permitiendo que Dios nos use como instrumentos para que su promesa de provisión que Él ha dado para sus hijos se vea cumplida. Estamos siendo ese cuerpo a través del cual Cristo como cabeza desea ejecutar su obra en la tierra, y que las personas, el mundo a nuestro alrededor y también la iglesia vea cumplidas sus promesas, y a través de eso nosotros también ver esas promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Al pensar en todo esto, realmente al preparar este mensaje, Dios me retó mucho en este sentido. Me retó a pensar si realmente estamos permitiendo que Dios nos use para llevar a cabo y cumplir sus promesas, así como Él usó a Moisés para llevar a cabo y cumplir la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Israel. Y también a través de eso, cómo Él experimentó
de una forma asombrosa y maravillosa el ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Al ver todo esto, Dios me reta a pensar en dos preguntas, y dos preguntas que quisiera no solamente que las pensáramos, quizás escríbelas, medita en ellas durante esta semana. La primera es: ¿voy a permitir que Dios me use para que otros vean cumplidas sus promesas en sus vidas? ¿Voy a permitir que Dios me use para que otros vean cumplidas sus promesas en sus vidas? Y dos, ¿voy a hacer mi parte para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida? Recordemos de esas promesas que hablaba condicionales. ¿Vamos a cumplir nuestra parte o vamos a exigirle a Dios y después nos vamos a quejar por no recibir? Realmente, al pensar en esto, Dios me recuerda que Él ya ha cumplido su parte. Dios me recuerda que ya Él ha hecho su parte en sus promesas. Es algo de lo que podemos tener certeza. A través de esta serie hemos venido viendo cómo Dios lo ha cumplido. Y yo creo que cada uno de nosotros, si nos ponemos a analizar nuestras vidas, también podemos ver cómo Dios ha venido cumpliendo sus promesas. Pero yo creo que hoy es un momento para ponernos a pensar si nosotros estamos permitiéndole a Dios que Él opere a través nuestro para cumplir sus promesas en la vida de las demás personas a nuestro alrededor, de nuestros hermanos, muchas veces de nuestras familias. Y si nosotros vamos a hacer nuestra parte, que está ahí en sus promesas, que debemos de cumplir nosotros. Oremos. Dios, yo te agradezco porque tú eres fiel. Eres un Dios de amor. Eres un Dios lleno de misericordia. Un Dios que desea que cada uno de nosotros, como sus hijos, experimentemos cómo tú, Señor, operas. Que podamos ver tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Pero no solo eso, tú deseas que seamos ese instrumento, que hagamos tu gloria y seamos parte de esa experiencia de cómo tú cumples las promesas en la vida de otras personas. Señor, dispón nuestros corazones. Ayúdanos a meditar en esto. Seas tú quien nos redarguya si realmente no lo hemos hecho, hemos pecado al no hacerlo. Dios, que tú nos hables, que tú nos permitas ver con tus ojos, que nos permitas ver de acuerdo a la forma en la que tú ves las cosas. Y seas tú, Señor, quien nos permitas ser esos instrumentos para llevar a cabo tus promesas y que otros vean sus promesas, tus promesas cumplidas en sus vidas. Y a través de estos, así como Moisés lo experimentó, también ver tus promesas cumplidas en las nuestras. Te damos gracias, Dios, porque eres fiel, que eres un Dios de amor, un Dios que cumple. En el nombre de Jesús oramos. Amén.